La anterior clase hicimos la clase nodo, les decía. No sé si todos estuvieron quizás presentes. ¿La hicieron esta clase con el ingeniero ya? La clase nodo, ¿no es? Sí, se hizo. Ya. Entonces, quizás no hay mucho que explicar de esta clase. Esta es la clase nodo y como les había explicado, los árboles tienen una base. eh, Su estructura base está centrada en nodos, ¿ya? Entonces, él la hizo así, ¿no ves? Con nodos. No los hizo con vectores ni nada. Vamos a representar un árbol. Un poco feo, pero va a servir para el ejemplo. Ya. Como saben, un árbol binario es una estructura de datos, ya les expliqué, que almacena datos y tiene su forma de acceder a ellos. Entonces, árbol binario, bueno, árbol es, como la palabra dice, árbol es una estructura tipo árbol, o sea, se ve como un árbol. Y esta estructura es binario, ¿por qué? Porque tiene dos enlaces, dos hijos, ¿ya? El hijo izquierdo y el hijo derecho, en este caso, tiene dos subárboles. Entonces, el hijo de acá se llama, perdón, el nodo de acá se llama raíz, ¿ya? El primer nodo se llama raíz. Entonces, a través de este nodo es el que se accede al árbol. Y nosotros vamos a hacer eso. ¿Les explicó el ingeniero cómo se almacenan los datos en un árbol? No. ¿Nadie? Ya, entonces si no les explicó, vamos a ir haciendo acá. Les voy a explicar un poco. Ya. En la anterior clase les había explicado que cuando se insertan datos, entonces lo que se hace al lado derecho van los datos de la raíz, al lado derecho son mayores, todos. Y al lado izquierdo de la raíz, entonces todos son menores. Por ejemplo, este de aquí es menor que la raíz, ¿verdad? Entonces es menor. Entonces está correcto. El 40 es menor, sí es menor que la raíz. Entonces el 10 es menor, sí es menor. Ahora, si nos paramos en este acá y ahora suponemos que esta es nuestra raíz, todos por izquierda tienen que ser menor. Vemos el 10 que es menor y por derecha todos tienen que ser mayor. Entonces este es mayor, ¿ya? Ahora, si nos ponemos acá en el lado de acá, ahora suponemos que esta es la raíz. Ahora vemos que estos del lado derecho son mayores y del lado izquierdo son menores, ¿ya? Ahora, el árbol binario no tiene que tener datos repetidos y tiene que almacenar así de esta manera, ¿ya? Ahora, les decía que nosotros lo que hacemos es acceder al árbol a través de este nodo, a través del nodo raíz, ¿ya? Nosotros vamos a crear la estructura de un árbol y vamos a crear el método insertar. En este caso vamos a ver cómo crear la clase árbol, acá, ya. Aquí mismo en esta carpeta yo voy a crear un nuevo archivo y yo le voy a decir que se va a llamar árbol.py. Aquí va a estar mi clase árbol binario. Ahora, hace un momento les decía que la clase árbol binario necesita un nodo, ¿cierto? Necesita este nodo de aquí, necesita sí o sí nodos. Entonces lo que nosotros hacemos, vamos a usar la clase nodo para construir nuestro árbol. Entonces nuestro nodo ya está creado. Nuestro nodo tiene dos enlaces. Tiene hijo izquierdo, perdón, hijo derecho e hijo izquierdo. Esto es lo que nosotros hace un momento creamos. Esto de acá. Bueno, no un momento. En la anterior clase creamos esta clase. Simplemente la clase nodo, ¿ya? Ahora vamos a hacer uso de ellas. Y en la clase árbol lo que hacemos es
enlazar sus hijos. Sí, están siendo grabados. Ya, lo que vamos a hacer en la clase árbol va a ser enlazarlo los nodos, ¿ya? Ahora, ¿cómo construimos la clase árbol? Vamos a usar, vamos a irnos acá y lo que hicimos es usar esa clase nodo. ¿Cómo usamos la clase nodo? En Python lo que se hace es from de la clase nodo. Entonces, yo importo, import, y le doy el nombre que voy a usar. Por ejemplo, de la clase nodo que está en esta carpeta, de esta clase de acá, yo importo y le digo que va a ser con este nombre nodo, ¿ya? Creo que así lo reconoce Python. Entonces, aquí ya yo estoy haciendo referencia a una variable de tipo nodo. Es como si yo en otro lenguaje de programación, por ejemplo en Java, le digo, no sé, a ver, voy a hacer uso de la clase persona. Entonces le digo persona, le digo persona 1 es igual a new persona, ¿ya? Persona. Entonces, algo así, no es un constructor, pero lo que estoy haciendo es hacer referencia a esta clase, ¿ya? Estoy referenciando una variable. Voy a usar esa clase, en otras palabras, ¿ya? Y lo que hacemos va a ser crear nuestra estructura, nuestra clase. Le digo class, como en Python se crean las clases así. Entonces le digo que mi clase se va a llamar árbol, ¿ya? Creamos los dos puntos. Ahora, ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en la clase árbol? Lo único que nosotros necesitamos en la clase árbol es simplemente un nodo que sea la raíz. Si nosotros agarramos la raíz, supongan que tienen, a ver, una rama, ¿ya? Si agarran la raíz de la rama, entonces se llevan todas las hojas, ¿verdad? Entonces lo mismo va a ser en este caso. Nosotros vamos a tener una raíz, un nodo raíz, y si agarramos ese raíz, entonces vamos a tener todo el árbol nosotros, ¿ya? Ahora vamos a crear el nodo por el cual nosotros vamos a acceder al árbol. Simplemente va a ser un nodo de la clase nodo que ya tenemos creada y le vamos a poner el nombre. Le vamos a decir que se llame raíz. Entonces yo voy a agarrar y le voy a decir raíz. Le voy a decir así, raíz va a ser igual a none. Porque es un objeto y al principio lo voy a iniciar en 0, en nulo, ¿ya? O en vacío, en none. Y voy a crear una variable que se llame cantidad. No sé si hicieron esta parte como el ingeniero. ¿Alguien me dice, por favor? ¿Escucha? Hola, ¿se escucha? La pregunta es si... Sí lo hicimos, pero no lo recuerdo bien cómo lo hizo. Lo hizo un poco más apresurado y tenía harto bien comentado la estructura, ¿no? Entonces medio que chipaba, no se leía. Lo tuyo es más limpio. Explícalo bien detalladito y lo vamos a entender. Ya. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, aquí cuando nosotros creamos una clase, ¿verdad? Creamos la clase nodo, lo que hacemos es definir atributos que va a tener esa clase. En este caso, la clase nodo tiene un atributo, tiene un dato, aquí en este caso va a ser 50, y tiene otro atributo, que son los enlaces. Nosotros le llamamos hijo izquierdo, perdón, aquí le voy a poner letra, hijo izquierdo, este es hijo derecho, y acá creamos otro atributo, que es hijo izquierdo. Ya. Ahora,
estos son los atributos que se definió en la clase nodo. Tiene 3 atributos, como cuando creamos una clase persona, por ejemplo. Los atributos pueden ser sexo, edad, tamaño, nombre, dirección, número de carnet y esas cosas. En este caso, nosotros simplemente vamos a crear 2 atributos en la clase nodo, 3 atributos, los 2 enlaces y el dato. Ahora, la clase árbol, ¿qué atributos tiene? En la clase árbol lo único que vamos a definir va a ser un atributo que va a ser el nodo raíz, que es por el cual nosotros vamos a acceder a este nodo y a través de ese nodo vamos a navegar toda la estructura, vamos a seguir por sus hijos izquierdo y sus hijos derecho. Ahora, voy a poner un atributo más, quizás el ingeniero se los coloque o no, pero va a ser útil, que va a ser cantidad, ¿ya? Este cantidad lo que va a ser cada vez que yo inserte un dato en el árbol, lo que va a hacer, por ejemplo, si yo inserto el 50 primero, entonces va a incrementar en 1. Luego inserto el 40, 2. Inserto el 80, 3. Y así, ya lo que va a ser contar cuántos datos hay en el árbol o cuántos nodos hay en el árbol. Y eso va a ser una variable o un atributo que yo voy a definir. Podría definirse o no podría definirse esa variable, pero lo vamos a definir. ¿Por qué? Porque quizás en un momento cuando querramos sacar cuántos nodos tiene el árbol, tenemos que crear un método, ¿no? Y empezar a recorrer todo el árbol. En cambio, si creamos una variable, ya vamos a tenerla, la variable ahí definida. Cada vez que ingresemos un dato, lo único que vamos a hacer es incrementarle en 1. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es, como en toda clase, ya definimos los atributos, ahora hay que crear un constructor. ¿Ya? ¿Y cómo se crea un constructor? Lo único es def, creamos la función init y le pasamos el self. ¿Ya? El self lo que hace, les decía, es, con el self lo que hacemos es acceder a todos los métodos, los atributos de la clase y también métodos de la clase. ¿Ya? Es como el this de Java, pero aquí en Python sí o sí es necesario el self. En Java, cuando estás dentro de la clase y el método es de la clase, entonces puedes usar simplemente llamar al método, pero en cambio en Python tenemos que usar sí o sí el self, que vendría a equivaler a algo similar, creo, como el this de Java. ¿Ya? Entonces vamos a construir nuestra estructura, nuestro árbol, y al inicio lo que hacemos es crear un nodo vacío. ¿Ya? Entonces yo le digo self.raíz y yo le digo que sea no, ¿ya? Un nodo vacío. Y también accedo a la cantidad. Y le digo que sea 0. Va a estar definida arriba y igual el constructor en 0. ¿Ya? Ahora, un árbol tiene distintos estados, ¿ya? Un árbol puede estar lleno o puede estar vacío. Bueno, no lleno. Un árbol puede tener datos y puede estar vacío. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que un árbol está vacío? ¿Alguien tiene idea? ¿O alguien me puede decir? ¿Cómo yo sé que un árbol está vacío? La raíz es nulo. Muy bien, la raíz es nulo. La raíz no tiene ningún dato, ¿verdad? Está en none. Entonces yo voy a definir ese método, ¿ya? Voy a crear el método y le voy a decir es vacío, entonces le paso el self, ¿ya? Este es vacío, lo vamos a usar, vamos a tratar de usar variables con nombres específicos y métodos también para que al momento de hacer el llamado no, o sea, no se puede identificar bien a qué se refiere el método, ¿ya? Porque a veces le ponemos, no sé, cambiar uno, mover uno, así. Entonces vamos a especificar nombres claros, ¿ya? En este caso va a ser es vacío, pregunta si el árbol está vacío. Y lo que decimos es que nos retorne si self.raíz es igual que none, ¿verdad? Si la raíz es nula, entonces me retorna true, ¿no? Si no, es falso. Ese método se entiende o no se entiende lo que está haciendo. O demasiado corto. Quizás podríamos usar un if. ¿Se entiende eso o no? ¿Alguien
Quizás alguien no entiende. Repetilo, por favor, ¿cómo es lo que está haciendo? Ya. Este método de acá, este es vacío, lo que hace es preguntar si el árbol está vacío. Entonces, lo que pregunta es si mi raíz no tiene ningún dato, no le inicié nada, si simplemente se construyó, si simplemente está en nulo. ¿Ya? Y lo que le digo acá es retorname. Este return lo que hace es así, implícitamente le digo self raíz es igual a none. Pregunta, si la raíz es igual a nulo, retorna algo. Entonces, si esta condición es verdad, retorna verdadero, ¿no? Si esta condición de acá o esta pregunta de aquí es falso, entonces me va a retornar falso. Preguntas, self raíz, la raíz es igual a none, true. Si no, false, directamente. Ese es el método que está retornando si mi árbol tiene o no tiene datos, si está vacío o no. Lo que hace es preguntar si la raíz está nula. ¿Ya? Ah, pues sí, ya quedó más claro. Ya. Ahora, vamos a seguir haciendo otros métodos. Vamos a hacer el método que es el insertar datos, ¿ya? Este método lo que hace es, este método es el método quizás, no, bueno, principal porque hay que meterle datos al árbol, ¿no? Voy a borrar esto y voy a crear otro. Ya. Ahora, voy a crear un árbol. Voy a crear otro árbol, otro nodo, otro nodo, otro nodo, otro nodo, y otro nodo. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es, al momento de insertar, hay que tener en claro las reglas de un árbol binario, ¿ya? No hay datos repetidos y los datos que se insertan tienen que insertarse todos los menores del dato en el que yo estoy a la izquierda y todos los mayores a la derecha. El primer dato, si el árbol está vacío y yo inserto un 30, un 50, perdón, ¿dónde se va a insertar el 50? Si yo quiero ¿En la insertar, raíz? ya, muy bien, se inserta en la raíz, ¿no ves? Porque no hay menores ni mayores en ese caso. Entonces, ahí simplemente le vamos a poner 50. Entonces vamos a hacer una condición. Si mi árbol es vacío, entonces que se inserte en la raíz. ¿Ya? Construimos la raíz y ahí simplemente le pasamos el nodo. Ahora, yo voy a crear el método def, perdón, el insertar, le voy a llamar insertar. Y aquí lo que le paso es el self y le paso el dato. El dato es el valor que va a recibir, ¿ya? Este de acá, en este caso va a ser un dato numérico. No se olviden que este dato puede ser cualquiera, puede ser de cualquier tipo, puede ser un objeto, un string, un char, un double, cualquiera, pero en este caso lo vamos a representar como un número entero, ¿ya? Y ahora vamos a insertar ahí. Como ya yo tengo un nodo y tengo que preguntar si está vacío mi árbol, voy a poner aquí dato. Ahora yo pregunto si mi árbol está vacío, como yo tengo que insertarlo en la raíz, ¿no ves? Yo pregunto si este self accede a los métodos de la clase o a los atributos, punto, es vacío. Si mi árbol está vacío, esto quiere decir, ¿se entiende esa parte? Si mi árbol está vacío, Sí. entonces yo la raíz la construyo, ¿ya? Cuando creamos el árbol, la raíz simplemente la iniciamos a nulo, ¿ya? Ahora, cuando vamos a insertar un dato, preguntamos si mi árbol está vacío, lo que yo hago es, si mi árbol está vacío, entonces creo la raíz con ese dato. Entonces yo le digo self, punto, raíz va a ser igual. Ahora, ¿a qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual a un nodo, ¿no ves? Tiene que ser igual a un nodo. A ver acá, ya. Tiene que ser igual a un nodo con un dato, ¿ya? Ahora, miren, yo lo que voy a hacer va a ser asignarle un nodo a esa raíz, a esa variable. Entonces yo le digo nodo y le paso el dato. Perdón, ya.
aquí lo que estoy diciéndole es, creo una variable nodo y esta variable hago que apunte ahí. O sea, aquí estoy creando esta variable y le digo que raíz apunte ahí. Aquí le digo self.raíz. Y raíz es como si estuviera apuntando aquí. Perdón, aquí. Entonces la variable, esta de aquí, la primera, se llama raíz. El primer nodo que yo creé se llama raíz. Tiene una referencia ahí, está apuntando ahí, ¿ya? ¿Se entiende o no se entiende? Aquí. Es como si hiciéramos, creo A, es como si hiciéramos algo así, miren. Yo creo, a ver, creo una variable entero A y le pongo 5, perdón, 5, ¿ya? Ahora yo le digo, creo una variable B y le pongo A, digamos. ¿Qué creen que está haciendo ahí? B apunta a A, ¿no ves? B tiene el mismo valor que A. ¿Se entiende? Si tienen duda, pregunten nomás para que yo les pueda explicar. Raíz apunta a nodo y nodo contiene dato. Sí, ¿Eso? sí. ¿Se entiende esta parte de acá? Cuando creo un nodo y ese nodo yo le apunto o le hago que referencie la raíz que referencia ese nodo. Ahí estás creando el nodo y le estás asignando el dato al Sí, mismo tiempo. sí. El Eso está constructor en mi del nodo, variable constructor. ¿Cómo? no le digo que en el constructor del nodo recibe el dato en la clase nodo. Sí, eso hicimos en la anterior clase. Acá mira, está el nodo. La clase nodo recibe el dato. Aquí le ponemos el dato y los viejos son nulos. Entonces, cuando yo creo un nodo, le paso el dato, construyo un nodo con un dato y hago que esta raíz apunte a ese nodo con el dato. ¿Entiende? ¿O todavía? Sí, ahora sí ya quedó clara esa parte. Ya. ¿Todo? ¿El otro compañero igual? Ya, parece que se entendió entonces. Sí, sí. Ya. Ahora, una vez yo agarro y creo el nodo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que incrementar mi variable cantidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy metiéndole un dato más al árbol. Ahora yo le digo self.cantidad va a ser igual a la misma variable cantidad más 1. ¿Ya? Sí, la clase la voy a grabar y después de que acabe la clase yo se las voy a pasar por un enlace ya al canal. Ahí la van a poder ver. Si se acaba la sala, por favor ingresan al mismo enlace que les pasé al grupo, ahí mismo, ¿ya? Ya. Entonces lo que hacemos es cada vez que inserto un dato, denme un momento por favor.
Ya, van a disculpar. Ya. Les decía que cada vez que insertemos un dato, lo que hay que hacer es aumentar la variable cantidad. Esta variable cantidad es un contador de nodos, ¿no ves? Es un contador de datos. Cada vez que se inserta un dato en el árbol, se incrementa esa variable para que después, si queremos saber la cantidad de datos que hay en el árbol, simplemente obtengamos esa variable. Ya. Una vez obtenemos eso, ahora hay dos casos. Uno que el árbol esté vacío y otro que el árbol no esté vacío, ¿no ves? Ahora, ¿qué pasa si el árbol no está vacío? Si mi árbol no está vacío y tiene datos, y yo le quiero insertar un 30. A ver, vamos a ver, yo le quiero insertar un 30. Un 30. ¿A dónde lo tengo que insertar el 30? ¿Por qué lado tiene que ir el 30? Por la izquierda. Por la izquierda, ¿no ves? Ya, muy bien. Ahora, supongamos que tengo 30. Aquí. Ahora, yo quiero insertar un 20. ¿A dónde va a ir? A la izquierda del 30. Y a la izquierda del 30. 20 ahora va a acceder acá, ¿no ves? A la izquierda del 30. Ahora, si yo accedo de la raíz, desde la raíz, perdón, ¿cómo yo voy a llegar a? Supongamos que ya inserté el 30. Ahora, yo lo que tengo que hacer es preguntar, ¿el dato que yo quiero insertar es menor que este dato? Si es menor, entonces yo le digo, venite por el hijo izquierdo, ¿ya? Si no es menor, venite por el hijo derecho. Entonces, como en este caso quiero insertar 20, entonces va a preguntar, ¿20 es menor que 50? Sí, ¿no ves? Entonces, que se venga por el hijo izquierdo. Baje por acá. Ahora, si quiero seguir pero voy a preguntar acá. Este nodo de aquí, perdón, este nodo de aquí, su dato, ¿es menor que el elemento que yo voy a insertar o es mayor? Es mayor, ¿no ves? Entonces yo sigo bajando por el hijo izquierdo del nodo en el que me encuentro, ¿ya? Ahora, yo quiero insertar aquí. Ahora, lo que yo tengo que hacer es... Ya. Lo que yo tengo que hacer es construir este nodo de acá y insertar el dato en ese nodo, ¿verdad? Y tengo que enlazarlo, este nodo, su hijo izquierdo, yo lo tengo que enlazar al nodo que yo creé. No sé si se entiende esa parte. ¿Se entendió? No se entendió esa parte. Tengo que bajar por acá. ¿El enlazado? No, tengo que, claro, el nodo, supongamos yo tengo que insertar 20, ¿ya? Voy a borrar esta parte de acá, voy a borrar este árbol igual. Y voy a crear otro, que se vea un poco mejor. Yo mi árbol tengo así, ¿no? Cuando se inserte mi árbol está así, siempre va a estar así. Supongamos que yo inserté 50 e inserté 30. Ahora, inserté 30 e inserté 50. Ahora quiero insertar 20. Si quiero insertar el 20, lo que yo voy a hacer es preguntar si mi nodo, que es el nodo raíz, el dato que tengo es menor que el nodo raíz. Sí, si es menor, entonces lo que se hace es bajar por el hijo izquierdo de la raíz, ¿verdad? Del nodo en el que estoy parado. Ahora, luego, me paro acá en este nodo. Yo estoy aquí en este nodo. Y pregunto, este nodo, mi dato, ¿es menor que el dato que del nodo en el que yo estoy parado? Sí, ¿no ves? Si es menor, entonces voy a seguir bajando por el nodo izquierdo del hijo del nodo en el que me encuentro, perdón. Entonces, este me dice, aquí miren, aquí no hay ningún hijo y acá tampoco hay un hijo, ¿ya? No hay nada, no hay ningún nodo creado. Entonces, eso me quiere decir que yo llegué hasta el final del árbol y no encontré ninguno que sea igual. ¿Qué pasaría si yo, les digo igual porque qué pasa si yo quiero insertar un 30? Miren, quiero insertar 30. Yo agarro y llego a la raíz y le digo, 30 es menor que 50, es menor que el dato en el que yo estoy. Entonces yo estoy aquí, ¿ya? Aquí. Entonces
Jóvenes, ingresen al mismo enlace. Se va a acabar la sala, por favor. Ahí mismo vamos a continuar ya. Ya. Esperemos un rato que entren algunos más y continuamos ya. Ya vamos a continuar ya. Ya. Les decía que qué pasa si yo quiero insertar un 30 ahora. Yo agarro, estoy en la raíz, ¿ya? Aquí le voy a poner, cuando yo esté en un nodo le voy a poner una raya, ¿ya? Yo me encuentro aquí. Aquí. Pregunto, ¿el dato que quiero insertar es menor que el nodo donde yo me encuentro, en este caso la raíz? Sí, ¿no ves? Entonces le digo, bájate por el eje izquierdo de ese nodo. Entonces me vengo acá, me posiciono aquí. Yo estoy aquí en este nodo, ¿ya? Ahora yo pregunto, ¿mi dato es menor que el perdón, que el dato en el nodo del cual yo me encuentro? No, ¿no ves? No es menor. ¿Es mayor? No, no es mayor. ¿Qué pasa si no es menor y no es mayor? Entonces no hay más opciones. Es igual, ¿ya? Entonces si es igual yo no tengo que hacer nada. Simplemente lo dejo ahí. No inserto, no hago nada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si inserto el 20? Les decía, ahora recién vengo por acá, me posiciono en la raíz y le pregunto, ¿el dato que quiero insertar es menor que el nodo en el que estoy parado? Si es menor, entonces vengo por el izquierdo. Ahora pregunto otra vez, me pongo acá. Pregunto, ¿el dato que voy a insertar es menor que el nodo en el que yo me encuentro? Sí es menor. Entonces viene acá y pregunta. Aquí se va a poner aquí en un nodo de acá. Y pregunta, este nodo de acá en el que este dato es menor que el dato que contiene el nodo en el que yo me encuentro. Aquí me daría un error porque va a decir no estás en un nodo, ¿verdad? Entonces se cayó del árbol. Entonces mi puntero o mi apuntador o lo que hace referencia a que yo estoy parado en ese nodo
se salió del árbol. Eso quiere decir que no encontré un dato igual a ese, entonces tengo que insertarlo. Tengo que crear un nodo con el dato que yo no encontré en el árbol, en este caso 20, y lo tengo que enlazar el nodo de arriba. Entonces este nodo tiene que enlazarse ahí, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si quiero insertar el 35? Vamos a ver, vamos a insertar 35, y lo que hago es venirme acá, me posiciono otra vez en la raíz, aquí. Pregunto, mi dato es menor que el dato que yo perdón, es menor que el nodo en el que yo me encuentro. Sí, ¿no ves? Entonces baja por aquí y me posiciono aquí en este nodo. Ahora, pregunto otra vez, ¿este dato es menor que el dato del nodo en el cual yo me encuentro? ¿Es menor? No. No, ¿no ves? Entonces pregunta, ¿es mayor? Es mayor, ¿no ves? Sí. Entonces baja, si es mayor, baja por el lado derecho, ¿ya? Va a bajar por acá. Y pregunta, ¿el nodo en el que yo me encuentro es mayor o es menor que el nodo, que el dato que yo quiero insertar? No se olviden que ya bajó por acá. Y estamos supuestamente aquí en un nodo aquí. Pregunta, ¿este dato es menor que el dato en el nodo en el que me encuentro? No, no es menor. No, ¿no ves? No hay dato, no hay nodo. Entonces quiere decir que se cayó del árbol, ¿ya? Cuando el nodo en donde yo estoy parado es nulo o es non, en este caso, quiere decir que se salió del árbol, que no encontré un dato que sea igual a ese, entonces yo tengo que insertarlo ese dato. Entonces yo lo que hago es crear el nodo, en este caso creo el nodo, le inserto el dato que no encontró, por el cual se cayó, y lo enlazo simplemente el nodo de arriba. Entonces, veamos que tengo que tener dos referencias o dos variables. Una variable que me diga que estoy o que me apunte al nodo de arriba para que yo pueda enlazarlo al siguiente dependiendo si es hijo izquierdo o derecho. Y tengo que tener otra variable que me diga si mi nodo se cayó, si lo encontró o no lo encontró. ¿Se entiende esa parte? No. Lo vamos a ver en la implementación. A ver, es la última parte, donde si el nodo se cae. Ya. Vamos a insertar ahora. Ya tenemos, miren la parte de acá de si el árbol está vacío, entonces insertamos simplemente. Ya siempre va a insertar cuando esté vacío, va a insertar uno, ¿ya? Ahora nos vamos a ir por el else. El else nos dice si no está vacío, ¿no ves? Si caso contrario. Entonces, yo lo que voy a crear van a ser dos variables, les decía. Una que se llame anterior. ¿Cómo puedo? Aquí, supongo, ya, anterior. Esta de acá anterior. Y este va a ser siguiente, ¿ya? Siguiente. Voy a tener dos variables. En el caso de que yo quiera insertar 70, a ver, vamos a poner quiero insertar un 70. Entonces, yo pregunto, supongamos que quiero insertar el 70. Yo vengo a la raíz y le digo, me pongo aquí en la raíz. Anterior y siguiente siempre van a iniciar en el primero, ¿ya? En la raíz, aquí, aquí. Ya. Yo le digo, mi dato del nodo en el que estoy parado es menor que el dato que quiero insertar. No, ¿no ves? Entonces no va por izquierda. Pregunta, ¿es mayor este dato? ¿Es mayor que el dato en el nodo que estoy parado? Sí, es mayor. Entonces lo que hace es, va a bajar la variable siguiente. La variable siguiente baja. Pum, baja aquí. Y pregunto, el siguiente es su dato, es menor, perdón, que el 70. No, ¿no ves?
no es mayor, en este caso es nulo, se cayó el siguiente. Si el siguiente se cae, yo tengo que crear un nodo. Entonces lo que hace es crear el nodo e insertar el dato. Ya miren, y le insertamos el 70. Ahora, aquí vamos, dos variables, hay que crear dos variables, una que sea anterior y una siguiente. Ahora yo le digo, siguiente ya no está aquí, miren, siguiente ya no está aquí, ya no va a estar aquí, siguiente. Siguiente se bajó, la variable siguiente ya no está ahí. Ahora yo, ¿cómo hago que apunte acá? ¿Qué variable hago que apunte acá? Mi variable anterior, ¿no ves? Porque mi variable anterior siempre va a estar uno arriba del siguiente. ¿Ya? Yo le digo anterior, enlazarlo por el hijo derecho al siguiente. Entonces yo le digo anterior.set enlace, set hijo derecho al nodo siguiente, al nodo que yo creé. Entonces aquí se va a enlazar y se crea el enlace, ¿ya? Vamos a hacerlo, vamos a codificarlo y ahorita lo vamos a explicar un poco mejor. Entonces creo mi variable, perdón, a ver, acá, ya. Caso contrario tiene datos. Ahora yo voy a crear mis dos variables, voy a crear mi variable anterior y le voy a decir que se inicie en none, ¿ya? Mi variable anterior siempre va a estar en nulo. Ahora voy a crear mi variable siguiente y le voy a decir que mi variable siguiente sea la raíz, ¿ya? ¿Por qué la raíz? Porque desde la raíz es que vamos a ir bajando por izquierda, por derecha, dependiendo de cuál dato sea. Entonces, creo mi nodo anterior y mi nodo siguiente. Luego de eso, lo que yo voy a hacer es preguntar cuál es el dato que se va a caer, el siguiente, ¿verdad? Yo digo, mientras siguiente no se haya caído, ¿tengo que seguir buscando en el árbol? Si siguiente no se cayó aún, ¿tengo que seguir buscando, no ves o no? ¿Nadie todavía? Ya. Si mi variable siguiente no se cayó, entonces, si quiere decir que no lo encontró, ¿verdad? Que no encontró, no se olviden que siguiente es la que baja siempre y busca el dato que yo voy a insertar, si es menor o es mayor. Entonces, si siguiente se hizo nulo, eso quiere decir que se cayó, entonces quiere decir que lo voy a tener que insertar de algún modo el elemento, ¿ya? Entonces, yo agarro y pregunto, vamos al código, yo voy a hacer una condición, mientras mi dato siguiente, mientras mi siguiente is not known, esto quiere decir mientras mi variable siguiente no sea nulo, entonces yo voy a seguir buscando en el árbol, voy a ir por izquierda o por derecha. No es nulo, entonces bajo por acá. No es nulo, entonces bajo por acá. No es nulo, bajo por acá o por acá. Y si es nulo, se detiene y inserta, ¿ya? Entonces, preguntamos ahora, si mi dato siguiente, no se olviden que siguiente es un nodo, ¿ya? Siguiente es la raíz, ¿ya? Si mi dato siguiente, punto getDato, getDato es un método de la clase nodo, ¿ya? Y la raíz es un nodo. Si mi getDato es mayor que mi dato que yo estoy insertando, ¿qué pasa? Si el dato en el que estoy, este de acá, siguiente, es mayor que el dato que yo quiero insertar, ¿qué hago? ¿Por dónde tengo que bajar? Se va por la derecha. No. A ver, si este dato es mayor que el dato que yo quiero insertar, ¿por dónde tengo que bajar? Ah, por la izquierda. Por la izquierda, ¿no ves? Ya. Entonces yo le digo, entonces siguiente ya no vas a hacer ahí, siguiente vas a bajar abajo, ¿ya? Siguiente ya no vas a apuntar aquí, siguiente te vas a venir aquí. Aquí se tiene que venir, al siguiente, por el lado izquierdo. Entonces le digo siguiente, vas a hacer igual a siguiente, punto get hijo izquierdo. ¿Eh?
le digo vas a apuntar al hijo izquierdo. Entonces le estoy diciendo que se baje por el hijo izquierdo. ¿Se entiende hasta ahí? Le digo Sí, simplemente que baje. Ahora, yo hago otra pregunta. Si no es menor, ¿qué puede ser? Que sea mayor, ¿verdad? Si mi siguiente punto getDato es menor que el dato, ¿qué pasa? Si mi dato es menor que el dato que yo quiero insertar, si este dato es menor que el dato que yo quiero insertar, ¿por dónde va? Por derecha, ¿no ves? Siguiente tiene que bajar por acá. Siguiente tiene que ir a derecha. Entonces yo le digo siguiente, va a ser igual a lo que tenga siguiente, punto, get hijo izquierdo, get hijo derecho, perdón. Ya. Ahora ya le estoy diciendo, dependiendo si mi dato es menor, entonces te vas por el hijo derecho. Si mi raíz, podemos hacerlo así, miren, lo voy a cambiar un poco esto para que se entienda más ya. Esta condición, si mi dato es menor, si mi dato es mayor que el siguiente punto de dato, entonces te vas por el lado derecho, ¿ya? Si mi dato, en este caso, es menor, te vas por el hijo izquierdo. ¿Se entiende ahora? Un poco mejor. Si mi dato es menor que el nodo en el que estoy parado, entonces yo me bajo por el lado derecho. ¿Ven? Si mi dato es mayor que el dato en el que estoy parado, bajo por el lado derecho. Si mi dato es menor que el dato en el que no en el que estoy parado, entonces baja por el izquierdo. ¿Ya? Y siguiente se pone ahí. Siguiente apunta ahí. Entonces, ya tenemos las dos condiciones de si, las dos posibilidades de si es por izquierda o por derecha, si es mayor o si es menor. ¿Ya? Ahora hay una tercera opción. ¿Qué puede ser? Si es igual, ¿no? Pero ¿qué pasa si es igual? Ya no tengo por qué insertar ningún dato. ¿Ya? Tengo que salirme del método. Tengo que decirle al usuario ya hay un dato con ese nodo, ya hay un nodo con ese dato, entonces no podemos hacer nada. Entonces yo le digo else. Aquí este el if, le voy a poner el if. ¿Ya? Si es esto, caso contrario si es esto, o caso contrario de estos dos. ¿Ya? Entonces, caso contrario de esos dos quiere decir que no es menor ni es mayor. Entonces, es igual. Yo simplemente le imprimo un mensaje al usuario y le digo, ese dato ya está en el árbol. El dato ya está en el árbol. Y le digo return. ¿Para qué? Para que se salga del método, ¿ya? Ese return lo que hace es salir del método. Se sale del método. Ya. Ahora, vamos a seguir viendo. ¿Qué pasa si ya siguiente bajó acá? Supongamos que inserté el 20. ¿Ya? Quiero insertar el 20. Ahora, este nodo supongamos que no está. Esto no está. Ahora, siguiente está aquí, ¿verdad? Siguiente está aquí, ¿no? Está en nulo. ¿Ya? Y aquí está anterior. Anterior está uno más arriba siempre que el siguiente. Porque el siguiente se cayó. Entonces yo lo que voy a hacer es preguntar para ver. Ya. Lo que voy a hacer. A ver, aquí 50. Aquí 30. Ya. Supongamos que solamente tiene esos datos. Ya. Yo quiero insertar el 20. Ahora, aquí está anterior. Entonces se ve feo. Ya, esto es anterior. Y siguiente está acá. Sí. Siguiente. Siguiente está aquí, está abajo, se cayó, está en nulo. ¿Ya? Eso quiere decir que este dato no se encuentra en el árbol y tengo que insertarlo. Entonces, yo, ¿cómo sé
por qué lado voy a insertar el nodo. Si por izquierda o por derecha. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien se ubica ahí? ¿Cómo sé cuál hijo le voy a poner al nodo anterior? Por ejemplo, yo voy a crear el nodo 20, ¿ya? Porque no lo encontré. Creo el nodo 20. Ahora, ¿qué hijo lo voy a hacer al nodo 20? ¿El hijo izquierdo o el hijo derecho? El hijo izquierdo. Ya, el hijo izquierdo. Ahora, ¿cómo sé que es el hijo izquierdo? Porque está enlazado al anterior. Ya, está enlazado, pero ¿cómo comparo para saber si es menor o mayor que cuál? ¿Qué pasa si yo le digo seguí? Porque 20 es menor que el anterior. Ya, muy bien. 20 es O menor el que dato siguiente, ¿no? Claro. El dato anterior es mayor que el 20, entonces tiene que ir por izquierda, ¿no ves? Por ejemplo, si yo Sí. quiero meterle 20 al árbol, yo pregunto, ¿el dato que voy a insertar es este? ¿Es menor que el dato anterior? Sí, ¿no ves? Entonces, yo sé que tiene que ir por izquierda si es que es menor. Pero si el dato que yo quiero insertar en este caso sea 40, ¿ya? Aquí. Si este dato de acá es mayor que el anterior, que el dato que tiene el nodo anterior, entonces quiere decir que lo tengo que insertar por el lado derecho, ¿verdad? ¿Se entiende ahí? Sí y no, por el tema del dato, creo que quedaría ese como raíz, el 40, y 30 quedaría abajo. No, el 30 quedaría ahí nomás, el 30 no lo movimos, simplemente pusimos una referencia. Esta variable de acá se cayó, eso lo único que nos indica es simplemente que el dato no se encontró en el árbol y hay que insertarlo, ¿ya? Ahora, una vez se cayó esta, hay que preguntar por qué lado insertarlo, si por el izquierdo o por el derecho. ¿Y cómo sabemos eso? Lo que hacemos es comparar el dato del nodo anterior con el dato que nosotros tenemos. Si en el dato anterior el dato es menor que el dato que yo quiero insertar, o mi dato, perdón, si mi dato es mayor que mi dato anterior, que el dato del nodo anterior, entonces eso quiere decir que tiene que venir sí o sí al lado derecho, ¿no ves? Tiene que venir el 40 acá. ¿Ya? ¿Y qué pasa si mi dato es menor que el dato anterior? Entonces quiere decir que tiene que insertarlo sí o sí, crear el nodo e insertarlo acá en el lado izquierdo. ¿Ya? ¿Algo un poco mejor? Para que lo veamos en código ahorita. Ya. Aquí miren, ya tenemos las dos opciones. Bajamos por izquierdo o bajamos por derecho. ¿Ya? Lo único que hacemos aquí. Mientras el nodo raíz no se caiga, entonces yo voy a seguir buscando dónde insertarlo. Dependiendo si va por izquierda o por derecha. Si en algún momento este siguiente llega a nulo, quiere decir que se cayó, ¿verdad? Se cayó del árbol. No encontró ningún dato que sea igual. Entonces puede que sea mayor o menor que el dato que está arriba. ¿Ya? Aquí. Este dato, supongamos, no está insertado. Siguiente cayó aquí. Siguiente está acá. ¿Ya? Aquí en nulo, en none. Ahora, yo tengo que verificar ahora por dónde insertar ese dato. Tengo que crear el nodo y este dato anterior enlazarlo a ese nodo. Pero lo tengo que enlazar por un lado, por un hijo, o sea, izquierdo o derecho. Entonces, ya aquí lo buscamos hijo izquierdo, hijo derecho, y caso contrario que lo encuentre, entonces decimos ya existe el dato. Ahora, yo pregunto, si mi dato anterior, perdón, acá me faltó algo, me equivoqué, van a disculpar, un error fatal. Esto lo voy a borrar todo otra vez. Guardar. Ya.
Ya voy a insertar un 50, ¿ya? Aquí 50. Es la raíz. Ya. Ahora, quiero insertar el 20, el 30. Yo tengo dos variables. Anterior le voy a poner A y siguiente, ¿ya? Siguiente de ese. Aquí en el ejemplo. Ahora, yo le digo al principio, siguiente apunta a la raíz, ¿no? Siguiente apunta a la raíz. Aquí en el código, miren. Cuando quiero la variable siguiente apunta a la raíz. Ahora, anterior apunta a non, apunta a nulo, no apunta a nada, ¿ya? Anterior no apunta a nada. Ahí está vacío. Ahora, yo voy a insertar ahora el 30. Quiero insertar 30, entonces lo que hago es, pregunto, 30 es menor que mi dato en el nodo siguiente. Sí, ¿no? Sí. Es menor. Entonces, siguiente tiene que ir por el lado izquierdo. Siguiente ya no va a apuntar aquí. Siguiente ya no apunta aquí. Siguiente tiene que bajar por acá. Entonces, siguiente va a venir aquí. ¿Ya? Y mi ciclo while aquí pregunta. Siguiente es non. Mientras siguiente no sea non, dice, ¿no ves? Mientras siguiente no sea nulo. En este caso de acá, siguiente es non, sí, ¿no ves? Se cayó, no apunta a nada. Ahora lo que tengo que hacer es, si se cayó, tengo que crear el nodo y enlazarlo. Entonces yo creo un nodo y lo enlazo, ¿ya? Aquí le pongo el dato, en este caso era 30, y yo tengo que enlazarlo dependiendo. Pregunto. Yo pregunto. Este siguiente de aquí, miren, cuando baja, el anterior toma el valor de siguiente, ¿ya? Anterior, cada vez que baja este de acá, el siguiente, o sea por izquierda o sea por derecha, el anterior va a ocupar el lado de siguiente, el nodo de siguiente. Entonces, aquí en este caso, este bajó por el lado izquierdo, entonces siguiente tomó el lado el nodo que tenía, el anterior, perdón, tomó el nodo que tenía siguiente. Y siguiente apunta a nulo y anterior ya no apunta a nulo, anterior apunta al nodo que tenía siguiente antes de que se caiga, en este caso que es la raíz. Ahora, yo le digo, ahora aquí sí podemos acceder, miren, al dato del nodo que estamos parados, del padre del elemento al que vamos a insertar en el dato. Yo le digo, ¿qué pasa si yo le digo anterior.getDato es menor que el nodo que yo creé? Entonces puedo hacer la comparación, ¿verdad? Puedo comparar para ver si está por izquierda o está por derecha. Entonces, cada vez que el siguiente cambie de nodo, entonces anterior tiene que ocupar su nodo. Por eso se llama anterior y siguiente. Siguiente baja 1 y anterior ocupa el lugar de siguiente, uno anterior. ¿Qué pasa si este bajara por acá? ¿Qué pasa? Aquí estaba siguiente. Ahora, ¿qué pasa si siguiente baja por acá? Siguiente. Siguiente ya no apunta aquí. Ahora, siguiente bajó por el lado izquierdo. Ahora, anterior ya no tiene que apuntar aquí, anterior tiene que apuntar acá. Anterior va a apuntar a 1 antes de que el elemento se caiga. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si este de aquí se cae? Este baja por el lado izquierdo, se cayó. Siguiente apunta acá. Aquí ya nulo. ¿Ya? Anterior igual tiene que bajar y tiene que apuntar acá. A 1 antes siempre del anterior. Por eso es anterior y siguiente. ¿Ya? Entonces, con esta variable de acá lo que hacemos es para controlar por dónde insertarlo, por el lado izquierdo o por el lado derecho, por dónde crear el nodo. Entonces aquí lo que falta es cada vez que el dato anterior cambie, el dato siguiente cambie de nodo, entonces yo le digo anterior va a ser igual a siguiente. ¿Ya? Lo mismo por acá, sea por el lado izquierdo o por el lado derecho. Y ahora sí le estoy diciendo que anterior va a ser siguiente, siguiente va a ser dependiendo del hijo izquierdo o el hijo derecho. Ya.
Ahora, yo lo que voy a hacer una vez se cayó, yo tengo que verificar si mi nodo que yo tengo que insertar, este de acá, ahora vamos a hacer insertar un 20, es menor que el anterior. En este caso vamos a ver que se cayó, si anterior está acá y siguiente se cayó, ¿verdad? Siguiente siempre se va a caer. Si siguiente se cayó, anterior apunta acá. Entonces, yo con anterior, con el nodo anterior, le saco el dato para compararlo con el nodo que yo voy a insertar, ¿ya? Ahora yo pregunto, si mi dato es menor que anterior punto get dato, ¿qué pasa si mi dato es menor que el anterior get dato? ¿Alguna idea? Si mi dato anterior Se inserta en el hijo izquierdo. ya, muy bien, se inserta en el hijo izquierdo, ¿no ves? Entonces yo creo el nodo, yo le digo, voy a crear el nodo y se lo voy a insertar ahí mismo, ¿ya? Entonces creo nodo, le voy a poner nodo y creo un nodo y le paso el dato. El dato este de acá es este dato que estamos insertando, no se olviden, aquí estoy creando un nodo y estoy haciendo referencia, le estoy apuntando o le estoy asignando este nodo a esta variable, algo similar a lo de acá, ¿ya? A lo de acá, perdón, algo similar a esto. Creo un nodo y se lo asigno ahí. Ahora, creo un nodo y a la variable nodo yo se la asigno, ¿ya? Ahora, una vez yo tengo eso, ahora yo lo que tengo que hacer es ponerle el hijo izquierdo a anterior, ¿no ves? Entonces anterior punto set hijo izquierdo y yo le paso un nodo. En este caso es mi variable nodo. ¿Ya? ¿Se entendió o no se entendió? Ahora, ¿qué pasa si no es menor? Si mi dato no es menor. Si no es menor, quiere decir que es mayor. Ya nunca va a ser igual. Cuando salga de acá, nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque aquí, si es igual, sí o sí se sale. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si si no es menor? Entonces quiere decir que es mayor. Yo creo un nodo otra vez y hago la misma operación. A ese nodo le inserto el dato y ahora yo a anterior, yo le digo set hijo derecho. Yo se lo coloco como hijo derecho a ese nodo. Si ese nodo de aquí, si mi dato es mayor, este dato, yo le quiero insertar un 40, ¿ya? Anterior está acá. Si mi dato, este dato, es mayor que 30, entonces tengo que insertarlo por el hijo derecho, ¿no ves? Creo el nodo y lo enlazo a anterior.set enlace o set hijo derecho al nodo que yo creé, en este caso este. Caso contrario, si quiero insertar el 20, yo pregunto, ¿20 es menor que mi anterior punto get dato? Sí, si es menor, entonces creo el nodo y el enlace izquierdo del anterior yo lo enlazo acá, al hijo izquierdo. Entonces yo le digo anterior.set hijo izquierdo, ponele el hijo izquierdo, este nodo de acá, el nodo que yo creé, dato 20. ¿Se entiende? No se entiende. Sí, ya se entendió eso. Ahora, cada vez que yo inserte, sea por izquierda o por derecha, ¿qué nos falta? Aumentar la cantidad, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que hacer es, le decimos self.cantidad más 1. Y lo mismo vamos a copiar acá. ¿Ya? Cada vez que se inserte un nodo, entonces se le aumenta 1 a la variable S. ¿Ya? Este es el método de insertar. Este es el método de insertar en el árbol binario e inserta de una manera correcta. Ahora, vamos a ver, les voy a hacer un método, yo voy a hacer un método
Bueno, creo que tengo un método por aquí. Voy a copiar algún método. Voy a copiar este método. Este método luego se los voy a explicar ya. Este es para demostrar cómo está insertado. Ya. Este InOrder lo que hace es, a ver, InOrder. No lo encuentro el InOrder. Ya, este. Ahora, para hacer prueba de esto de acá, voy a crear lecturas SA. Creo que ya tengo. Sí, ya tengo uno ya. Ahora, este método init lo que hacíamos, ¿no ves? Es para probar. Aquí en este caso probamos los nodos, los datos. Ahora, lo mismo vamos a hacer con la clase árbol, ¿ya? Acá igual lo tengo, creo. Ya. Voy a copiar esta parte ya. Y ahorita les digo. Les voy a explicar esta parte, no se preocupen, en la próxima clase. Solo es para demostrar cómo está insertando ahorita. Entonces, esto de acá se lo voy a borrar. Y lo voy a insertar, ¿ya? Ahora ya tengo esos datos insertados. Y ahora yo le voy a decir InOrder. Ya, aquí me da un error, quizás sea el init. Ya, a ver. Ya, este de acá está mal. Que yo le coloqué así. Esto es InOrder raíz. Creo que era eso. Sigue dando error. Caramba. Algo pasa. Árbol.insertar. Creo que el error es acá. Si se acaba el zoom, entran aquí por favor ahí mismo y les voy a demostrar esta parte de cómo estoy insertando y acabamos la clase ya. Es para que vean que está funcionando el método. No sé cuál será el error ahorita aquí, pero ahorita lo vamos a solucionar y va a correr. Tal vez porque copié algún código raro. No me estoy dando cuenta de algo.
¿El lenguaje es sensible a los caracteres? Por ejemplo, si es mayúscula, minúscula. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí es sensible. Ah, ya, porque from árbol, import árbol y lo está con mayúscula y toda la llamada lo he hecho con minúscula, ¿no? Más abajo en árbol.insert, árbol minúscula. Ah, no, pero Ah, no. ya lo igualaste, ¿no? Sí, está bien, Aquí entonces. lo igualé. A ver, vamos a leer los errores, nomás no hay más. Un atributo árbol. Object no tiene un atributo árbol, árbol en orden. Probá a comentarlo por parte, así vas a saber en qué método está el error. Creo que está acá, esperamos, lo tengo. Me dice que no encuentra este método. Dice el object no encuentra el atributo árbol en orden 1. Acá hay algo. Pero en el punto py está raro. Vamos a ver esta cosa. Voy a copiarlo todo de línea directo. Sí, luego lo voy a crear. El video lo subo y se los paso el enlace yo. Que todavía no sé el link. Caramba. Raro, raro. ¿Dónde está mi clase de árbol? En orden. En orden. Voy a dejar de En los grabar. parámetros de inOrden 1,